Hola, una vez más con ustedes para compartir nuestras charlas diarias de discipulado. Encontramos allí en el libro de Génesis, en el capítulo 4, una pregunta que hoy muchas veces la escuchamos también. Dice allí en el capítulo 4 de Génesis, en un diálogo entre Caín y Dios, una pregunta que Caín, le hace a Dios. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? Él había asesinado a su hermano Abel. Y cuando Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano?, él responde como librándose de toda culpa y no haciéndose cargo de la responsabilidad que tenía como hermano de cuidarlo, de amarse mutuamente. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? Y todos sabemos que esta decisión que había tomado Caín trajo terribles consecuencias. Hoy las culturas se están volviendo cada vez más ególatras, donde el centro de todo es el individuo, donde la preocupación tiene que ver con el yo. Y tristemente, hasta a veces en la iglesia se ven estos episodios. Se escuchan frases muchas veces como estas: esta predicación no me llegó, el pastor no me saludó, ese hermano parece que tiene algo contra mí, si esta congregación no me llena, me busco otra. Frases donde parece que la preocupación central es cómo llenar mi ego. Y este es el pensamiento impulsado por la psicología actual, donde el yo, el ego, es más importante que la colectividad, donde el yo es más importante que el cuerpo, que la iglesia, y nunca es un asunto individual. La pregunta a plantearnos es: ¿tenemos en nuestro siglo XXI que cuidar a otros? Y la respuesta de muchos es: eso es trabajo del pastor. Pero el texto sagrado nos da otra respuesta. Encontramos una idea de comunidad, de cuerpo, de nación. En la Biblia nunca se trata este tema como un asunto individual. Por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, desde los versículos 12 a 31, se nos muestra la imagen de un cuerpo para representar a la iglesia, teniendo diferentes partes y funciones, pero como un solo ser. Encontramos frases como, por ejemplo, en el versículo 21, el ojo no le puede decir a la mano, no te necesito. Luego dice en el versículo 25, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Acá el texto nos dice que la cabeza no se preocupa. No dice que son los brazos o los ojos. Dice que se preocupan las unas por las otras. ¿Se atrevería acaso usted a tomar una cuchilla y cortarse uno de sus dedos? Quizá el que menos usa. Estoy seguro que no lo haría, porque usted no va a atentar contra una parte de su propio cuerpo. Y el autor bíblico sigue diciendo, en este caso Pablo, allí en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, versículo 26, si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran en él. Es esta una idea corporativa, entendiendo el concepto como cuerpo.
O sea, todos cuidándose, gozándose, preocupándose los unos por los otros y honrándose. Como cuerpo de Cristo que somos, como iglesia del Señor, hemos sido llamados a cuidarnos unos a otros. Como el mismo Pablo lo afirma escribiendo a la iglesia en Galacia, allí en Gálatas capítulo 6, desde los versículos 1 al 10, les da algunas recomendaciones de cómo deben comportarse como iglesia. Y este pasaje nos habla, por ejemplo, en el versículo 1, de restaurarlo al hermano que se equivoca con una actitud humilde. En el versículo 2 de Gálatas 6, leemos, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. En el versículo 6 agrega, comparta todo lo bueno con quien le enseña. En el 7, cada uno cosecha lo que siembra. En el 9, no nos cansemos de hacer el bien. Y concluye en el versículo 10 diciendo, por tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. ¿Qué significa esto? Veamos detenidamente qué nos dice cada una de estas ideas. Lo que leímos en el versículo 1 de Gálatas capítulo 6. Restaurarlo con una actitud humilde. Esto se lo describe a ustedes, dice Pablo, que son espirituales. No le está hablando a hombres carnales, sino a los espirituales. Para que en vez de criticar al hermano que se equivoca o que peca, sea restaurado con un espíritu, con una actitud humilde. Lo cual llama la atención porque esta iglesia estaba pasando algunos problemas entre los gentiles y los judaizantes. Pero el llamado que hace Pablo es ayudar al hermano a corregirse y hacerlo de una manera amable, con palabras sabias. En el versículo 2 dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. Ayudarse mutuamente a llevar las cargas unos a otros de manera que el peso pueda ser distribuido entre varios. Y de esta manera mostrar lo que Jesús afirmó como un mandamiento en Mateo 22, 39 y en Marcos 12, 31, cuando dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En Gálatas 6, 6 dice, comparta todo lo bueno con quien le enseña. Y este es un detalle a considerar, porque el preámbulo a la frase que hemos citado dice, el que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseñe. O sea, si somos enseñados en la palabra por un maestro, por un líder o por un pastor, entonces debemos bendecir a quien nos enseña o nos instruye. La Biblia, traducción texto-lenguaje actual, lo dice de esta manera. El que es instruido en el mensaje de Dios debe compartir con su maestro todo lo bueno que recibe. No hay nada más hermoso que escuchar a un discípulo compartir cómo está siendo retado o transformado o creciendo en el Señor. En el versículo 7 leímos, cada uno cosecha lo que siembra. Qué verdad, ¿no? Esto no necesita ser explicado. Es fácil de entender. Si colaboramos, por ejemplo, en la edificación de otra persona, en algún momento seremos edificados por otra persona y de esta manera recogeremos lo que hemos sembrado. Si sembramos palabras de amor, cosecharemos palabras de amor. Pero por el contrario, si sembramos algo malo, vamos a cosechar algo malo también. Sigamos, el versículo 9 nos dice, no nos cansemos de hacer el bien. Una vez escuché hace mucho tiempo a alguien decir, yo siempre soy de los que está dando. ¿Cuándo llegará el día que me den a mí? Pareciera que ese comentario mostraba un cansancio por hacer el bien. Pero la invitación que nos hace Pablo es a no cansarnos de hacer el bien.
Es el modo de vivir, es la característica del cristiano, de la cristiana, siendo moldeados por nuestro Señor Jesús, quien no haciendo acepción de personas, siempre hizo el bien a sus semejantes. Y nos enseña y nos deja la instrucción de hacer siempre el bien, porque también esta es una manera de sembrar. Si sembramos lo bueno, cosecharemos también lo bueno. Y por último, en el versículo 10 dice, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. Pablo termina la sección haciendo un resumen de la idea. Siempre que nos sea posible, hagamos el bien a todos. Pero enfatiza que debemos hacerlo especialmente a la iglesia, a los seguidores de Cristo. Y este es un llamado a todos los que formamos parte del cuerpo de Cristo a ayudarnos, a cuidarnos unos a otros. Nuestro llamado final es a cumplir cada una de estas recomendaciones para ser el verdadero cuerpo de Cristo. Y yo quiero dar gracias a Dios, quiero hacerlo público, por la iglesia que el Señor nos ha dado junto con Ana para pastorear en este tiempo. Porque realmente vemos un trabajo comunitario, un trabajo de cuerpo, una unidad, una fe, una colaboración donde se ve el amor de Dios. Quizá hace mucho tiempo no se veía esta misma unidad, pero doy gracias a Dios por los hermanos y hermanas que están colaborando en el ministerio para hacer el bien. No solamente a los hermanos de la congregación, sino a los hermanos que todos los miércoles cocinan para repartir viandas a más de 150, casi 200 personas que vienen a buscar comida. A los hermanos que todos los sábados reparten la merienda que antes la dábamos en el templo y que ahora por razones de la pandemia la damos en viandas. Y a los hermanos que se están encargando también de repartir bolsas con comida y en este tiempo, por la gracia de Dios, las cajas con alimentos Seamos Uno. Doy gracias a Dios por esta unidad, por este tiempo precioso en que estamos viendo a la iglesia unida, incluso diferentes denominaciones unidas en un mismo trabajo. Servir a la comunidad y anunciar mientras estamos sirviendo que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Dios te bendice y espero que cumplas cada uno de estos consejos que Pablo nos da tanto en la primera carta a los Corintios como en la carta a los Gálatas. Dios te bendice y mañana, si Él lo permite, trataremos otro tema de interés.